Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de A Debate. Hoy vamos a debatir sobre la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, una ley que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en el mes de noviembre del año 2013, va a ser dentro de poco unos 3 años. Para hablar de este tema, para debatir sobre la LOMCE, hoy tenemos con nosotros a 4 invitados. Damos la bienvenida ya a Francisco Javier Martínez, que es profesor del Colegio Picasso de nuestra localidad y delegado sindical de Comisiones Obreras. Bienvenido, Fran. Muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de debates son necesarios, dada la importancia, ¿no?, de la educación en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida también a Manuela Rodríguez, que es representante de las AMPA de nuestro municipio. Manuela, bienvenida y muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, porque además ahora estamos preparando las AMPAs, la manifestación que va a haber el próximo día 26. Estamos organizando autocares para ir y yo creo que cuando la gente lo vea, a lo mejor se va a animar a participar un poquito más. Muy bien. Y damos la bienvenida a 2 estudiantes de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide. En este caso, José Beira, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, bueno, saludar ante todo a los vecinos y vecinas, a los jóvenes de esta localidad y agradecer al programa que nos inviten a participar en este debate tan imprescindible para los jóvenes y para los estudiantes universitarios y no universitarios. Y bueno, esperemos que saquemos grandes frutos de debatir con ustedes y con el resto de compañeros. Gracias. Por cierto, que José Beira es estudiante de Derecho y de Ciencias Políticas. Y damos también la bienvenida a Carlos Leo Ramírez, que es estudiante de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Buenas noches. Buenas noches. Pues me uno a mi compañero porque estamos muy contentos de que a los estudiantes se nos dé voz en este tipo de programas, porque somos una parte fundamental del sistema educativo y somos la parte que realmente nos vemos afectados con ello. Bueno, pues con ellos 4 vamos a debatir, como les decíamos, sobre la LOMCE. Para ponernos un poquito en antecedentes, recordarles que desde el gobierno del Partido Popular pues se defendía la puesta en marcha de esta nueva ley porque iba a suponer un cambio fundamental en el sistema educativo español, destinado a reducir los altos niveles de fracaso escolar. Según datos del Ministerio, teníamos una tasa de abandono escolar del 24,9% frente a la media de la Unión Europea establecida en un 13%. Sin embargo, desde su nacimiento, esta ley no ha estado exenta de polémica, ya que gran parte de la comunidad educativa ha venido mostrando su rechazo ante la misma, con el apoyo de asociaciones de padres y madres, sindicatos y otros colectivos sociales. Además, la también conocida como Ley Wert ha suscitado la convocatoria de varias huelgas contrarias a su puesta en marcha y, de hecho, como decía anteriormente Manuela, para la próxima semana hay de nuevo un llamamiento para hacer huelga, para protestar contra esta ley. Planteo la primera cuestión a nuestros invitados. ¿Era necesaria la reforma de la ley educativa en España? Comenzamos con Fran. Bueno, lo que está claro que lo que no era necesario es que fuera una ley orgánica impuesta, una ley que es carente y está carente de recursos, una ley que lo que pretende es privatizar la educación pública, dejándola o relegándola a un segundo plano de una manera más subsidiaria, una ley que es segregadora, una ley que por supuesto es antidemocrática, una ley que es mercantilista, una ley adoctrinadora, sexista y en cierta medida me atrevería a decir que cínica. Posteriormente aclararé cada una de estas afirmaciones con el articulado de la LOMCE. Poco más puedo decir a grandes rasgos de todas estas características, ¿no?, que rodean a la LOMCE. Desde luego que sí existe una necesidad de reformar la ley educativa en España, esta ley orgánica que viene amparada por el artículo 27 de la Constitución española, ¿no?, que regula el derecho a la educación, pero desde Marea Verde, desde movimientos sindicales, de diferentes colectivos como AMPAs y tal, entendemos que otra ley alternativa es posible, una ley que no esté enfocada única y exclusivamente a la empleabilidad, al mercado laboral. Es decir, necesaria la reforma, pero en otros términos. Efectivamente. Claro. Muy bien, Manuela, tu postura. Yo creo que sí que hay que reformar la ley, porque la LOMCE se hizo en un momento en que, por ejemplo, yo vivía en un barrio de 100.000 habitantes, donde solamente había un colegio público.
Entonces se hicieron había una serie de carencias que la LOMCE vino a paliar esas carencias, pero es una ley muy atrasada. Y el resto de intentos que se ha hecho por reformar la ley, pues nunca ha sido con un pacto verdadero por la educación para que sea una ley duradera. Entonces el problema es que yo pienso que la LOMCE no viene a quitar la parte mala, si la LOMCE no viene a quitar la parte mala que había de la ley educativa anterior, pero sí que viene a agravar muchos problemas. Entonces yo creo que lo fundamental es hacer una ley, pero sobre todo hacer una ley de consenso. Entonces ahora mismo estamos en un punto de inflexión donde las fuerzas políticas dijeron que cuando hubiera un gobierno nuevo sería una ley de consenso. Entonces tenemos que empezar por ahí, porque quiero hacer notar que el ministro Gabilondo, que es docente y yo creo que además decente, intentó esta ley antes del gobierno del PP. Entonces consiguió poner de acuerdo en casi 200 puntos, un montón de puntos, a todas las fuerzas políticas y dijeron que iban a hacer una ley de consenso, y cuando el PP vio las estadísticas y vio que iba a ganar por mayoría absoluta, pues se retiró de la firma y impuso una ley sin ningún consenso. Entonces, ley sí, pero de consenso. Muy bien. José y Carlos, ¿era necesaria esta reforma de la ley educativa? Bueno, comparto la opinión de la compañera de que actualmente en España hace falta un pacto por la educación, hace falta una ley de consenso, pero también quiero afirmar que claro que era necesaria una reforma de la ley educativa, debido precisamente a los niveles que ha dicho de fracaso escolar, de una tasa del 24,9%, cuando la media europea se sitúa en un 13,6%, es decir, más del doble de la media europea, por lo cual creo que era evidente y necesaria esa reforma del sistema educativo español. Y, por supuesto, claro, comparto que sea de consenso. No es normal que en España, en apenas 30 años, tuviéramos la LOGSE, tuviéramos el intento de la LOCE, a la cual se le quitó la C de calidad y se convirtió en la LOE, y por último la LOMCE, la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. Creo y defiendo en una ley de educación, y sobre todo que sea para una educación de calidad, y por supuesto, como vuelvo a afirmar, que sea de consenso entre todas las fuerzas políticas y que tengamos una ley para un proyecto de unos 8, 10 años por lo menos, no que vayamos cambiando de ley en una misma generación 3 o 4 veces y que yo empezara con una, estuviera a mitad de mi carrera estudiantil en otra y cuando acabo la carrera política, o sea, la carrera, perdón, de ciencias políticas, me encuentro con otra. Entonces, creo que precisamente por eso es por lo que hace falta un consenso entre las fuerzas políticas, tanto mayoritarias como minoritarias, y se pueda aprobar una ley conforme para todos, que no haya manifestaciones en la calle, que no haya huelgas y conflictos entre los estudiantes, entre los jóvenes y entre el profesorado. Luego, José, te preguntaré si estás de acuerdo con la LOMCE o no. ¿Carlos? Pues yo creo que esto es un tema como el resto de temas de la sociedad. Nadie está de acuerdo totalmente, hay gente que no está de acuerdo totalmente, hay gente que sí, gente que está en medio, es una escala de grises. Entonces, podemos extrapolar esto a la aprobación de la reforma, porque mis compañeros, yo tengo compañeros de todo tipo de ideologías, tengo compañeros de todo tipo de pensamientos, entonces hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. ¿Qué es lo que yo pediría? Pues que se aprobase una ley que realmente es necesaria para este país. Es necesaria para este país porque es lo que ha comentado mi compañero antes. Yo no puedo empezar a estudiar con un sistema educativo, seguir estudiando con otro sistema educativo, terminar con otro sistema educativo y después enlazar con una universidad que nada tiene que ver con otros sistemas educativos. Entonces yo lo que pido es que los partidos políticos se pongan de acuerdo y que los alumnos, los profesores y las madres se pongan de acuerdo para que se aplique una ley en la que todos estemos de acuerdo. Ni una parte ni otra, ni todo ante la LOMCE, ni todo con la LOMCE. Una ley que sea consensuada entre todos. Bueno, pues entramos ya en lo que es debate, los que estáis en contra. ¿Cuáles son los aspectos más cuestionados de esta ley? Si se pueden salvar uno a vuestro criterio, ¿cuáles son los aspectos más cuestionados y los que vosotros defenderíais? ¿Quién toma la palabra? ¿Fran? Yo mismo, si no le importa. Se ha hablado aquí, he hecho más o menos, ¿no?, una especie de resumen, ¿no?, y se habla de la palabra consenso de todos los partidos políticos. Inicié el debate aludiendo a que la LOMCE estaba impuesta porque no se ha contado ni con el profesorado, ni con AMPA, ni con nadie, incluso ni con los partidos políticos, hasta el punto de que el señor Wert ha sido el peor ministro valorado de la historia. O sea, algo muy bien no se habrá hecho.
Aspecto que considero yo dentro de la LOMCE bastante importante desde un punto de vista negativo. Es segregadora, no lo digo yo, lo dice el artículo 25 de la LOMCE, donde el alumno ya debe empezar a elegir si una vía de la formación profesional o una vía para el bachillerato. Es una edad muy temprana, y lo que pretenden es de esa manera ir segregando al alumnado que tiene más dificultades, en vez de estar dotando a los centros con recursos de profesorado de apoyo para estos alumnos y programas específicos que puedan compensar las desigualdades que en muchos casos nos encontramos en los centros, desigualdades del tipo sociales, culturales, económicas de diferentes familias. Habla de la reválida, la famosa reválida, que ellos le llaman calificación final y tal. Bien, esto es una reválida. Entonces, el alumno que no apruebe la reválida no obtiene el graduado en educación secundaria obligatoria directamente. Esto es un claro mensaje al profesorado. No se fían de los profesores, de los sistemas educativos, de lo que se imparte dentro de las aulas, y pretenden de esta manera al mismo tiempo ir segregando de nuevo. El que no vale o el que no aprueba, pues fuera del sistema o a un sistema de segunda. Es profundamente antidemocrática. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 127 de la LOMCE, donde precisamente, Manuela, las AMPA, ya no dentro de los consejos escolares, donde estabais representadas, ya no tienen ningún poder de decisión. Son únicamente un órgano donde solo vale para proponer cosas, informar, solo hay que irse a ese artículo y ver todos los verbos. Es el director el que empieza a asumir, siguiendo el modelo empresarial que quiere imponer el PP en esta ley, el que quiere imponer el PP en esta ley, el modelo empresarial, es el director el que va a tener la potestad para contratar a profesorado con un perfil característico que él designe, o incluso rechazar profesorado sustituto que venga de una bolsa centralizada de la Junta de Andalucía, o sea, algo que me parece que va contra el derecho de los trabajadores. Además, me parece que es adoctrinadora. ¿Y por qué digo adoctrinadora? Fijaros, está ocurriendo una cosa muy curiosa con la LOMCE. Se imparten 45 minutos de música en los centros educativos, sin embargo gozamos de 1 hora y media de religión en la mayoría de los centros educativos. ¿Y por qué adoctrina? Mira, os voy a leer algunas cuestiones que vienen dentro del currículum que regula la religión en primaria y en secundaria. Es evaluable los rezos en primaria, se suprime referencia a otras creencias en secundaria, es dogmática porque recoge que un niño no puede ser feliz sin la ayuda de Dios. Eso viene tal cual en el currículum que regula la religión. En uno de sus indicadores de evaluación sería el siguiente: expresa oral y gestualmente de forma sencilla la gratitud a Dios por su amistad. Además nos encontramos pues con una casuística como ahora en Madrid, que está ocurriendo, donde un alumno que suspenda religión puede repetir la secundaria, pero un alumno que suspenda música no suspende la secundaria. Por tanto, estamos creando asignaturas de primera y de segunda. Además, me parece profundamente cínica. Habla de reválidas, ¿no? Habla a lo largo de la LOMCE de seguir el modelo finlandés y el modelo sueco, y miren por dónde. Aquí tengo el dato, el mapa de reválida en Europa. Oiga, en Finlandia no hay reválida, en Suecia no hay reválida. Vamos a ser un poquito más honestos. Habla también de la promoción de la actividad física y una alimentación equilibrada, y que se va a garantizar una sesión de actividad física al día en cada jornada escolar al alumnado. Pues señores, yo soy maestro de educación física, tenemos 1 hora y media, o sea, es que además es cínica. Y bueno, con el mapa de la rivalidad yo creo que queda bastante reflejado esa incoherencia que propugna el Partido Popular en la elaboración de esta ley. Le dejo la palabra. Vamos a continuar. ¿Quién quiere contestar al tema de las reválidas, por ejemplo, que ha sido la cuestión más... ¿Carlos? A ver, es que yo, si tomamos las reválidas como un castigo, yo es que no la veo como un castigo. Yo pongo el ejemplo de la facultad. Yo, si me sé una asignatura, he pasado el trámite de aprobar esa asignatura, por tanto tengo las competencias, los conocimientos y las actitudes y aptitudes para poder ejercer esa profesión, en este caso de arquitectura.
Y si no los tengo, pues no puedo ejercer la profesión. ¿Por qué? Pues porque si no las tengo el día de mañana, el desconocimiento de esa materia provocará pues una serie de incidentes en la vida de las personas. Entonces a mí se me da el caso, yo cuando estudié bachillerato, de gente que no sabe multiplicar en bachillerato. Entonces yo creo que el sistema no puede permitir que haya gente en bachillerato que no sepa multiplicar, que no sepa de geografía, que no sepa unas nociones básicas de cultura general. Entonces yo por ese lado veo bien la reválida, porque no es ni más ni menos que demostrarle a la sociedad que tú estás capacitado para poder seguir adelante. Después también quería responder, compañero, el tema de la FP. Yo la FP no la considero una educación de segunda ni denigrante. La FP es una educación totalmente válida y totalmente digna, comparable con la formación universitaria. Simplemente que cada una está orientada a algo. No todo el mundo quiere estudiar por el conocimiento, que es el estudio que se hace en la universidad, y no todo el mundo quiere estudiar para trabajar. Hay gente que quiere saber porque tiene hambre de sabiduría y gente que quiere estudiar para trabajar porque tiene hambre de trabajar, y es perfectamente asumible las dos ideas. Es más, hay gente que estudia una carrera y que a la vez estudia FP, hay gente que estudia FP y después se pasa a la carrera, y gente que termina una carrera y que después estudia FP. No podemos tratar, porque yo creo que es uno de los graves problemas de las anteriores leyes educativas de este país, que se ha tratado la FP como si fuese una educación de segunda, y no es una educación de segunda, es una educación de primera, igual que la formación universitaria. Después, un tema que quería introducir yo, el tema del examen de acceso a la universidad. Yo creo que una prueba común para todo el mundo no beneficia a los estudiantes, a los futuros universitarios. ¿Por qué? Pues porque si yo hago un examen, yo soy de ciencias técnicas, si yo hago un examen de humanidades, a mí esa nota, que se presupone que es una asignatura que se me va a dar peor, me va a penalizar para la nota de mi carrera. Entonces, si yo voy a estudiar ingeniería o voy a estudiar una química, no tiene sentido que a ti te pregunten para un acceso a una carrera técnica o de ciencia, por historia, por lengua. Evidentemente tú tienes unos conocimientos básicos de eso, y eso se demuestra en la reválida de eso. Y si yo estudio una carrera de letras, no tiene sentido que yo sepa de química, que yo sepa de física, que sepa de matemática. ¿Tengo unos conocimientos básicos? Pues claro que sí, porque las personas necesitamos unos conocimientos básicos, por el simple hambre personal de los conocimientos. Pero no le veo sentido que eso te lleve a un camino que no te tiene que llevar. Después, el tema de las decisiones dentro del centro escolar. Yo soy de la opinión, y yo formé parte del consejo escolar de mi colegio, yo creo que el que más sabe de mi colegio es mi director. Antes que una consejería de educación, antes que un director general de educación. Yo creo que el que más sabe de mi colegio es mi profesor. El que sabe los problemas reales de mi colegio es mi director. Porque ¿con quién habla con los alumnos? Los tutores, los profesores, evidentemente, pero ¿a quién le llegan todas esas quejas? Al director. Y es el director quien sabe cómo se llaman los alumnos de su colegio, saben de qué familia vienen, sabe cuál es su situación personal. Entonces yo creo que sí hay que darle un papel protagonista a los profesores, porque son ellos realmente quienes dirigen esa labor de educar a los futuros profesionales y a las futuras personas de este país. Y es evidentemente, si yo tengo 10 profesores en un colegio, no puedo repartir ese trabajo porque estaría descoordinado, tiene que coordinarlo una persona, y esa persona tiene que ser el director. Y ves que una facultad hay un decano que coordina todo y es el que toma las decisiones. En la facultad, en el colegio, la máxima figura es el director. Por tanto, yo creo que sí veo bien que sea el director el que tome las decisiones del colegio. ¿Alguien? Yo quiero responderle, ahora para hacer Manuela. una de cada. Yo creo que has caído en una leve contradicción en el sentido de que dices que la reválida tiene que es como demostrar que tú tienes unos conocimientos y que puedes pasar de curso. Y todavía está por definir cómo va a ser la reválida, pero se supone que va a ser una prueba igual para todo el mundo, sin mirar sus talentos, sus capacidades, su historia, sin nada. Y sin embargo estás diciendo que la selectividad, ¿por qué tiene que ser una prueba igual para todo el mundo cuando tú vas a hacer una carrera que a lo mejor no tiene que ver nada con la historia? Entonces yo pienso que eso es una contradicción, ¿sabes? Entonces yo lo que opino es que si tú llevas haciendo una primaria y te conocen tus maestros, como ha dicho él, ¿qué estamos poniendo? En tela de juicio el criterio de los maestros. Estamos diciendo que los maestros pasan sin examinar a sus alumnos. Entonces, si tú ya has demostrado que tú has superado todo tu primaria o toda tu secundaria o todo esto, ¿por qué tiene que venir un personal ajeno al centro que además no sabemos ni quién va a ser?
Porque una cosa es, en selectividad, los profesores que examinan son profesores en activo, que no pueden examinar a sus propios alumnos, pero examinan a otros. Pero la reválida no deja claro. Es que por ahí ya estaban montando algunos chiringuitos de gente que no estaba ni ejerciendo la docencia y que iban a venir a examinar de tema de reválida. Incluso en un primer momento íbamos a pagar hasta los padres esa prueba. Lo que pasa es que hubo protestas, hubo jaleos y ahora de momento no se menciona, creo yo. Luego se lo tengo que comentar porque él veo que domina más el tema. Yo soy una simple madre y no tengo por qué saber toda la legislación. Pero que el problema de la reválida es ese, por un lado pone en tela de juicio el criterio de los maestros, porque entonces esos maestros, ¿para qué han pasado esas pruebas y para qué están? Yo cuando pongo a mis hijos en manos de los maestros, yo confío en los maestros que tiene, porque pienso que es el personal adecuado. Entonces tú estás diciendo que quién conoce mejor a los alumnos que los maestros, ¿no? Tú estás diciendo, ¿quién conoce mejor? Y por otro lado, estás diciendo, no, la reválida la ve muy bien porque tiene que demostrar qué tal. Entonces, eso creo que estás cayendo en contradicciones. Y luego, como creo que me estoy pasando de tiempo, lo voy a pasar por el tema de las AMPAs, porque es para lo que vengo. Pero vamos, que tengo mucho que decir. Carlos, y luego por réplica, si quieres, José. ¿Carlos primero? No, tú, José. Vale. No. Bueno, yo obviamente no voy a poner en tela de juicio nunca la labor de un profesorado, porque soy hijo de profesora de un centro público. Y, vamos, nunca pondré en tela de juicio ni su trabajo, ni la trayectoria profesional de los profesores, ni tampoco de los directores del centro. Comparto plenamente la opinión de que los directores conocen mejor que un consejero de educación, o mejor que un director general de educación, el centro en el que trabajan, las necesidades de los alumnos con los que trabajan, las necesidades de las familias con las que trabaja también de esos estudiantes. Entonces, nunca pondré en tela de juicio esa labor. Respecto a las pruebas externas, pues yo sí considero que el estudiante debe tener una base mínima de conocimientos y que eso debe ser evaluado, y lo veo positivamente. De hecho, ya me cogió a mí en primaria y en secundaria, la Junta de Andalucía en esta comunidad puso unas pruebas evaluadoras de competencias y yo las vi acertadas, porque creo que los conocimientos básicos que cualquier sociedad debe tener y que cualquier persona, por el hecho de ser persona, debe tener, a pesar de lo que ya luego en su futuro elija como carrera profesional o elija como FP, y por tanto veo bien las pruebas externas. Respecto a lo que decía de la ley, de que es una ley adoctrinadora, yo no considero que sea una ley adoctrinadora, al revés, considero que es una ley que da libertad al estudiante o a los padres del estudiante en la época primaria de decidir qué quieren para sus hijos o qué quieren ellos mismos, estos mismos estudiantes. Le da la libertad de elegir entre la asignatura de religión o entre la asignatura de valores culturales y sociales. Esta libertad no se veía antes, esta libertad viene impuesta por esta ley, la libertad de decidir si coges una asignatura u otra y que además esa asignatura cuente en tu expediente académico, lo que no era lógico ni normal, y entonces es cuando sí se consideraban asignaturas de primera y asignaturas de segunda, es que yo tenga que estudiar una asignatura y esa asignatura no se evalúe, porque al no evaluarse esa asignatura es cuando sí estás poniendo en tela de juicio a ese profesor, en tela de juicio la valía de esa asignatura y en tela de juicio el esfuerzo de ese alumno por esforzarse en aprobar o no esa asignatura, cuando esa asignatura luego no le contaba en su expediente. Entonces, en esta ley se da la libertad de elección, tú no estás adoctrinando al alumno si tiene que tirar por la religión o no tiene que tirar por la religión, si es cristiano, si no es cristiano, cuando además se da la libertad de elegir entre la religión que el alumno tenga, mientras que dicha religión tenga el acuerdo firmado con el Estado español, o entre coger la asignatura de valores sociales y culturales. Y encima se le da a esa asignatura la misma calidad, la misma evaluación que al resto. Y bueno, si quieres, ya luego no sé si Carlos quería brevemente, porque vamos a pasar la palabra a Fran. Yo creo que no caigo en la contradicción, porque cuando tú haces una reválida para la ESO, haces una reválida para una educación que te dan en la ESO, que es de cultura general. Pongámoslo, no es cultura general, pero sí que es una cultura que todos debemos saber, porque es una educación obligatoria, por tanto todos estamos obligados a saber el currículum de la ESO. Después, no caigo en la contradicción con lo que hasta ahora ha sido selectividad, porque tú ya no tienes la obligación de tener ese conocimiento, por tanto, a ti ya no te obligan a estudiar lengua o a estudiar matemáticas, sino que tú has decidido en un momento determinado de tu vida, por las circunstancias que sea, por tus dones o tus gustos, que quieres estudiar una rama específica de conocimiento. Entonces, no lo veo una contradicción, porque no te pueden evaluar de todo en la selectividad, porque tú ya has elegido. En la ESO no eliges, tú tienes un conocimiento general. Y simplemente eso. Y con el tema de los directores, la persona, y además lo digo desde aquí,
la persona que más capacitada y que más valorada tiene que estar en la educación es la figura del profesor, la figura del profesor, porque es él el que realmente conoce todos los aspectos del alumno y todos los aspectos de la educación. Si yo no estoy denigrando al profesor, todo lo contrario, lo estoy poniendo como la persona más importante en el sistema, porque es él el que marca el futuro de otras personas. Gracias, Carlos. A ver, Fran, que me pedía tenía varias cosillas que decir. Cuando has comentado antes el compañero de debate, en este caso José, que anteriormente no existía una alternativa a la religión católica, eso no es cierto. Existía alternativa. ¿Qué ocurría? Que había centros que no regulaban nada, es decir, a esos niños los llevaban por ahí por los pasillos, los colocaban a hacer otras actividades que desde luego no tenían ningún sentido pedagógico, y eso es recriminable centro a centro. Por tanto, perdón, estarás conmigo en que hacía falta un cambio en esa legislación. En ese apartado concretamente pienso que se ha ganado un cuerpo importante, pero claro, lleva trampa, Carlos, y te lo voy a explicar. José, José, te lo voy a explicar, lleva trampa. Profesorado de religión es contratado y hay un profesor que se dedica exclusivamente de impartir religión. ¿Sabes qué profesorado imparte valores cívicos y sociales en los centros? Seguramente lo desconozcas, José. Pues mira, lo sabes, ¿no? Pues mira, lo voy a decir. Son el resto de profesores que hay, porque la Consejería de Educación ni el Ministerio ha mandado profesorado específico a los centros para atender a esos niños. Entonces hay que coger compañeros y compañeras de apoyo educativo, que el apoyo educativo es digamos, los programas que reciben los niños que tienen más dificultades de aprendizaje. Es decir, le quitamos horas a los niños que más dificultades tienen para dar valores cívicos. Es decir, no se ha visto acompañada esa nueva asignatura de un nuevo profesor. Por tanto, eso de que religión católica y valores cívicos y sociales ahora están al mismo nivel, perdona que te diga, pero en absoluto. Y no voy a pormenorizar los detalles que algunas veces se ven en algunos centros. En cuanto a la democracia de los centros, que yo decía anteriormente, José, da la casualidad, yo estoy, Carlos, yo estoy liado con derecha e izquierda. Carlos, ¿no? Exacto. Carlos, mira, yo tengo la suerte de que en mi centro existe un director que es fantástico, fantástico. Es un currante pleno, con sus errores, con sus aciertos, un grupo y un claustro que es estupendo, pero ¿sabe lo que ocurre ahora con la LOMCE? Mira, que en el artículo 133 y 135 dice que ahora los directores no van a ser seleccionados por los claustros de profesores y consejos escolares, van a ser seleccionados por representantes de la administración que formarán una comisión donde ellos tendrán más del 50% para decidir sobre qué director o directora entra en el centro. Y el resto, el otro 50% o menos, hasta un 30%, la mitad nada más, va a estar compuesta por miembros del claustro de profesores. O sea, imaginemos una comisión formada por 10 personas donde existirían 2-3 profesores, que como tú bien has dicho antes, conocen la realidad perfectamente y van a tener un 20% en la decisión final, ¿vale? Por tanto, creo que es totalmente antidemocrático y va contrario a principios democráticos, de gestión democrática, de participación de las AMPA en los consejos escolares, donde ya se le anula la posibilidad de participar en ese proceso de selección, porque al fin y al cabo va a estar siempre en mayoría los representantes de la administración. Y termino, la reválida. El tema de la reválida, esto es volver a lo que teníamos hace 50 años. Es volver a eso, y lo voy a explicar. Jugarte la reválida es jugarte el título, no acceder a la universidad, que también, ¿vale? Pero en este caso es que te estás jugando el título de bachiller o anteriormente el de secundaria. Te la juegas en 2 días, cuando tú has tenido un proceso de evaluación continua donde has ido superando materias en lo referente a un currículum que viene ya previamente regulado en un BOE y en un BOJA, ¿vale? Por tanto, no tiene ningún sentido. ¿Por qué se usa la reválida? Pues para lo que he dicho anteriormente, para segregar. ¿Y por qué segregamos? Alumno que no supera la reválida no tiene la graduación secundaria, el título de educación secundaria, y tampoco tiene el título de bachiller, y tiene que coger otras vías, ¿vale? Entonces me parece una expulsión temprana del sistema en este caso. Muy bien, Manuela. Bueno, yo quería decir, volviendo al tema de, como soy representante de las AMPAs, me voy a centrar ahí.
el tema es que la LOMCE dice que se sigue recogiendo su papel y que el objetivo no es quitarle funciones ni limitarlas, y que en todo caso luego se regulará vía decreto, porque lo que pasa a la LOMCE es que es una ley que pasa como de puntillas en muchas cosas. Por ejemplo, no menciona la educación infantil. La educación infantil, el ministro Wert dijo que era asistencial, pero no la menciona. Entonces no sabemos lo que va a pasar luego, porque ellos dejan siempre resquicios a solucionar cosas vía decreto. Quiero decir, ahora la apruebo y luego hago lo que me da la gana. Eso es lo primero. Pero en realidad sí que es verdad que con la LOMCE y el papel que da las AMPAs y los consejos escolares, lo que se hace patente es el olvido de la participación de todos los sectores como elementos de calidad de la educación. Entonces yo quiero recordar un proverbio africano que dice que hace falta toda una tribu para educar a un niño. Y por supuesto que los maestros son los que tienen que estar en clase, pero todos tenemos que participar. Y es verdad que los directores son los que llevan el timón, pero directores que hayan sido elegidos por el resto del claustro y entre el claustro. Pero sí que es verdad que en los centros hay una cosa que se llama comunidad educativa, y la comunidad educativa somos los alumnos, somos los padres, son los profesores, es el equipo directivo, es el personal no docente. Porque personal no docente es desde las cocineras y personal de comedor, que también tienen que educar en su espacio de comedor, hasta la secretaria, que también tiene que educar en su parcela, hasta el conserje, que es como uno más de la familia. Entonces el problema es que aquí, yo me retrotraigo al tiempo de mis hermanos pequeños, que se llevan 10 años conmigo, y que fue la época que se empezó el movimiento de las AMPAs, de los consejos escolares. Entonces yo a lo mejor estoy en el AMPA porque mi madre ya estaba en el AMPA, en las primeras AMPAs. Y yo recuerdo como había una animadversión a que los padres nos metiéramos en el tema de las AMPAs y los consejos escolares, que los profesores no querían ni vernos. Y durante todo este montón de años que llevamos, hemos conseguido estar presentes en la vida del centro. Y los directores y los profesores recurren mucho a las AMPAs, no solamente para que les organicemos temas festivos, sino también para apoyarse en muchas iniciativas que a lo mejor ellos como profesores no pueden acceder a la administración, y los padres sí que podemos hacer esa presión para conseguir mejoras en los centros. Muchas mejoras, desde cuando un profesor no lo sustituyen, cuando, por ejemplo, teníamos un niño en nuestro colegio con necesidades educativas especiales que estaban hartos de ir todos a pedir un instrumento que hace falta para que el niño aprendiera a escribir, y hasta que los padres no fuimos los que nos metimos no pudieron adquirir esos recursos. Entonces lo que no puede ser es que los equipos directivos y los profesores recurran a los padres para ayudarles en la organización del centro en muchos temas, cursos de formación a padres, 80.000 cosas. Y luego los padres no tengamos opinión, o que los niños no tengan opinión. Y es verdad que los niños en primaria son demasiado pequeños, pero en secundaria estamos formando ciudadanos. Y si ya en su propio centro educativo no les damos voz y voto en su propio centro, ¿cómo vamos a involucrar a los niños y a los padres en el centro si no les damos voto? Entonces, el ministro Wert ya dijo en la Fundación FAES, dijo que padres y alumnos no están preparados para poder participar y tomar decisiones, que no pueden estar al mismo nivel las familias y el alumnado que la dirección del centro. Eso quiere decir que entonces los padres somos tontos, somos menores de edad, y los niños los vamos a hacer siempre menores de edad, porque nunca les vamos a dar participación. Por supuesto que en elaboración del currículum del centro, en cosas importantes de lo que funciona el centro, en la educación de nuestros hijos, nosotros ahí no vamos a intervenir. Pero sí que tenemos mucho donde poder opinar. Y el problema es que cuesta mucho que se involucren los padres, para que una vez que haya padres que estamos involucrados, se nos diga, no, vosotros estáis aquí de convidado de piedra, porque si no, pues que sean valientes y que quiten los consejos escolares. Porque de hecho el AMPA es una asociación privada, pero los consejos escolares es participación de la comunidad educativa. Pues coño, si quieren ser valientes, pues que lo quiten y nos digan, venga, ya está, fuera los consejos escolares, aquí lo hacemos todo, el director, yo soy aquí el que mando, ni alumnos, ni padres, ni maestros, porque de hecho a los maestros también les quita poder en los consejos escolares, porque ahora no quiero decir cuando de aquí a nada, no, es que ya lo tenemos poder consultivo, ellos tienen la obligación de informarnos, pero nosotros no podemos levantar nuestra manita y votar.
pero consultarnos sí. Entonces dices, bueno, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Yo para qué pierdo ir al Zumba y al Pilates en vamos eso? a escuchar también la opinión de José, que me pedía la palabra. Sí. Bueno, contestando de primera a ti, ya que ha sido la última intervención, yo creo que en la comunidad educativa todo el mundo tiene su sitio. O sea, la dirección del centro tiene su sitio, el profesorado tiene su sitio, y no es que estén a diferentes niveles, es que cada uno tiene su sitio específico. Si todo el mundo tuviera el mismo sitio, pues tendríamos a los padres dando clases en la aula y a los maestros pues estando a lo mejor nada más que en el recreo, y no es así. O sea, un profesor se ha formado para ser profesor y un padre a lo mejor sí, pero a lo mejor no se ha formado para ser profesor, no se ha formado para ser abogado. Entonces, la educación de ese padre en ese niño será en su casa y la educación formativa será en el aula del centro, al igual que en la universidad es el profesor de la universidad el que forma a ese alumno. Entonces yo creo, no es que se quita a los padres del medio ni de la comunidad educativa, de hecho, bien has afirmado que están en los consejos escolares y los consejos escolares no desaparecen, tienes un poder consultivo, claro, es que deben ser consultados y el director del centro y la administración deben... Informados, simplemente nos informan. Bueno, y consultados. Consultar es si puedes votar. No, consultar si no puedes es votar, preguntar, consultar es preguntar. Sí, pero si tu voto no cuenta... Sinónimo de consulta es pregunta, lo otro es voto. Pero el voto es otra cosa aparte. Simplemente nos informan. Hay consulta con valor vinculante y consulta sin valor vinculante. Te informan y te consultan. Entonces, yo creo que, obviamente, claro, todo el mundo tiene lugar en la comunidad educativa, desde el estudiante hasta el limpiador o la limpiadora, hasta el conserje o la conserje. Todo el mundo tiene su cabida. Y respecto a las pruebas externas, otra vez volviendo, yo no sé si sabes que en 24 de los 31 países de la OECD está implantado este sistema. Sí, vamos, son datos. En 24 de los 31 países está implantado el sistema de las reválidas. Hay pruebas evaluativas, con ese nombre o con otro, pero son pruebas evaluativas externas. Por algo será. Por algo será, cuando además esas pruebas sirven para evaluar al niño o al alumno individualmente y poder erradicar el fracaso escolar. Llamas a la ley también mercantilizadora, por el tema del empleo, etcétera. Yo creo que una ley de educación, claro que debe estar también orientada al formar al alumno para un empleo futuro, es que si no, ¿a qué jugamos? O sea, si el alumno se forma y luego no va a tener empleo, precisamente gracias a la ley se le abre la otra rama para que se pueda formar con FP, con formación profesional y poder tirar por otra rama. De hecho, lo bueno también que tiene esta ley, que también tiene puntos malos y puntos buenos, estoy hablando ahora mismo de los puntos buenos, también es que al alumno se le da la oportunidad de marcar un itinerario. Un itinerario mucho más pronto que el que yo, por ejemplo, marqué, que lo tuve que marcar en cuarto de secundaria. ¿Por qué lo tuve que marcar tan tarde? A lo mejor lo podría haber marcado en segundo de la ESO y haber determinado mi itinerario de otra forma. Cuando yo creo que precisamente en segundo de la ESO estoy con capacidad precisamente de saber si mi mundo son las matemáticas y la ciencia o si son las letras. Ya la cultura general la he tenido, porque es que básicamente el nivel de matemáticas que yo había adquirido en segundo de ESO, en cuarto mejoró un poco, pero tampoco es que yo saliera de allí siendo un matemático profesional. Tenía una cultura básica. Entonces, yo creo que esos son puntos buenos que tiene esta ley. No todos son malos, que es lo que parece que se está viendo. Hay puntos buenos y los que están peores, pues habrá que seguir consultándolos y, como he dicho desde el principio, en un consenso de todos los partidos, que salga una ley, un proyecto común entre todos, que durara en el tiempo. Carlos. Yo tenía que ir. A ver, yo vuelvo a repetirlo, voy a hablar como alumno y como mi sentimiento de alumno. Yo no me he leído la ley, porque no me la he leído porque no es mi obligación leerme la ley, mi obligación es cumplir la ley. Entonces yo no me sé los artículos, pero sí lo que quiero decir es, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa súper importante, y es que yo creo que la educación, a nivel general, hay que diferenciarla, bueno, hay que separarla en dos vertientes. La vertiente formativa, de formación de verdad, formación académica, los conocimientos que tú adquieres para tener una labor el día de mañana, y la formación humana, la formación de la persona como ser digno que es. Entonces, la formación académica, los profesores, porque aunque yo sea matemático de profesión, yo no le puedo enseñar a mi hijo matemáticas. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy preparado para enseñar matemáticas. Yo sé matemáticas, pero no estoy preparado para enseñar matemáticas. Y esa es la labor del profesor, la labor pedagógica del profesor, que es incluso más importante que el conocimiento que tenga el profesor sobre la materia, porque es como va a enseñar al alumno. Y después la parte humana, creo que las protagonistas son los padres, porque si un hijo no ve en sus padres una educación humana, ¿en quién la va a ver? ¿En el profesor? Sí, puede verla, puede comportarse de una forma determinada en clase, pero yo siempre digo que la persona se comporta como se vive en su casa.
Y todos conocemos gente que se comporta en un sitio de una forma, después cuando sale de ese sitio se comporta como realmente es. Después, yo sinceramente, sí que es verdad que esto conforme vas creciendo con los años, pues yo sí, antes era mucho más reivindicativo, pues yo quiero esto, yo quiero esto, y yo quiero esto, y mis profesores, pues no, porque esto es así. Pero sí que es verdad que conforme he ido avanzando y me han ido enseñando, sobre todo la facultad, que es un paso bastante importante en el nivel humano, porque al final tienes una serie de problemas que tienes que solucionar tú solo. Me he dado cuenta que yo puedo participar con el profesor, yo puedo discutirle, a mis profesores me lo dicen, me dicen, aquí nada se da por sentado, aquí todo se discute, porque el que no se discute no es una persona crítica, y una persona que no es crítica no es una persona libre. Pero jamás se me ocurriría a mí rebatirle a un profesor un tema determinado. Yo acepto su autoridad porque él tiene el conocimiento que me está dando a mí, pero a mí no se me ocurre meterme en un plan de estudio de un profesor. ¿Cómo voy a meterme yo en un plan de estudio? Un alumno se va a meter en un plan de estudio de un profesor. No se puede meter porque tú vas a que te enseñe ese plan de estudio a ti un conocimiento. Después, yo creo que tú has dicho que en la primaria los niños son chicos y que después eso ya se enseña a ser ciudadanos. Yo creo que no, yo en ese aspecto soy muy tajante. Yo creo que los ciudadanos son ciudadanos desde que nacen y que se les enseña a ser ciudadanos desde que nacen. En primaria, evidentemente cada uno en su escala, pero que hay que enseñarlos a ser personas libres e iguales desde el momento en el que nacen. Y un profesor en primaria, y yo no sé si tú eres profesor de primaria o de maestro de primaria, seguro que a ti te hace mucha ilusión ver cómo tus alumnos, ellos solo salen para adelante porque son personas a un nivel distinto, pero seguro que te hace ilusión ver cómo salen para adelante, ellos poquito a poco van solucionando sus propios problemas, y eso es algo que enorgullece a los padres, enorgullece a los profesores, enorgullece a los alumnos y nos enorgullece a todos. Y al fin y al cabo vuelvo a lo mismo, eso se logra porque consigue ser una persona crítica, cada uno a su nivel, cada uno en función de eso da su nivel, pero te hace libre. Entonces yo no creo que ni los alumnos tengan que entrar en todo con respecto al sistema educativo, porque nosotros estamos ahí para recibir ese sistema, y yo lo digo, yo soy estudiante de la Universidad de Sevilla y a mí no me preguntan nada, y eso que la Universidad de Sevilla vende, que es una universidad muy democrática y que se consulta todo con sus alumnos, a mí no me consultan nada, y sinceramente yo me dedico a lo que me dedico, que es a estudiar, y no creo que tenga que meterme en otro aspecto de la educación. Muchas gracias, Carlos. Antes de seguir, permitirme unos minutitos, nos marchamos a publicidad y seguimos debatiendo la LOMCE.